Justicia climática no es solo hacer promesas, no es abandonar a las comunidades a su suerte. Es tiempo de actuar y cumplir con hechos. Es tiempo de justicia para las personas y para el planeta. Este es parte del mensaje de la activista medioambiental keniana Elizabeth Watuti a los líderes de la COP27 el pasado noviembre. Elizabeth es una joven como muchos de nosotros que vive en Kenia y que nosotros nos encontramos aquí en México. Ella alza su voz y se interesa y compromete ante la problemática del cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores retos que hemos enfrentado como humanidad. Puede ser un reto muy complejo, pero no perdido. Ser conscientes, informarnos, tomar decisiones sostenibles, generar e implementar estrategias y soluciones que atiendan el problema son pasos necesarios en nuestro andar como jóvenes. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al primer encuentro estudiantil Educación para el Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Problemáticas y Perspectivas. Agradecemos la presencia de compañeras y compañeros de Campus Ciudad de México, Campus Estado de México, Campus Santa Fe y Campus Chiapas, así como nuestros invitados e invitadas especiales que nos acompañan hoy para reflexionar y dialogar sobre tan relevante problemática que presentamos a continuación. Anaid Reyes Hernández, consultora de la División de Educación de la UNESCO México. Mónica Loret, directora del Departamento Campus Ciudad de México. Luz Graciela Castillo, directora regional Campus Ciudad de México. Antonio Alcalá, director de Departamento Campus Santa Fe. Nos acompaña virtualmente el doctor Luis Fernando Carril, coordinador de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Dirección de Desarrollo Sostenible y Vinculación del Tecnológico de Monterrey. Y por último, el doctor Julio Rubio Barrios, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, quien nos dirigirá un mensaje a continuación. Buenos días, pues bueno, está una mañana más en la Ciudad de México, ¿no? Allá los que están conectados, una disculpa, aquí esta ciudad pues siempre es un reto cada día, y hoy que en este proyecto decidimos reunirnos, pues supuso desplazarnos desde los campus Ciudad de México y Estado de México al campus Santa Fe, que digamos es más o menos el central, y esto pues puede convertirse en un reto, ¿no? Con cualquier pequeña cosa que ocurra que ya complica el movimiento, el desplazamiento en la ciudad. Pero pues bueno, somos resilientes aquí en la ciudad, aguantamos, sobrevivimos y llegamos aquí al campus y estamos listos para iniciar. Y también muy contentos porque este evento es la culminación de una serie de actividades que se han realizado durante todo este año desde la Escuela de Humanidades para nuestro programa de educación para el desarrollo sostenible que tenemos en la escuela. El TEC de Monterrey es parte de una alianza global por la sostenibilidad. Aquí en algún momento del día podrán escuchar al doctor Luis Fernández, que supongo quizá hará una mención de esta alianza. Y como eso, el TEC tiene una serie de compromisos en diferentes líneas. Y una de esas tiene que ver con específicamente con la educación, con la generación de competencias para la sostenibilidad. En ese propósito contamos
con la alianza con UNESCO, y agradezco mucho aquí la presencia de Anaí representando a la UNESCO, que pues a nivel global tienen un liderazgo en el tema de educación para el desarrollo sostenible y que de hecho han generado documentos y un marco conceptual que utilizamos en nuestro programa para identificar las competencias con las que queremos trabajar. Y también contamos con la alianza con la Vicerrectoría de Inclusión, Bienestar Social, donde justamente Luis representa ese programa para todo el TEC de Monterrey, no solo para la Escuela de Humanidades. Y en este programa, pues hemos hecho una serie de cosas durante todo este año y hoy es la gran culminación. Hemos trabajado en diferentes cursos con estas competencias y tenemos una serie de proyectos. Hoy se hablará un poco de esos temas. Es la parte central, pues es el impacto que se pueda tener en la formación que los y las estudiantes tienen cuando egresan del TEC. Pero adicionalmente, más allá de eso, que hoy hablaremos mucho de esta parte, y es la central, pero no nos detenemos ahí. Tenemos también un diplomado con docentes de escuelas públicas que se realizó en Querétaro, con docentes de Querétaro, de San Luis Potosí, más de 200, con el Grupo Ecológico Sierra Gorda. También para incidir en la sociedad, tenemos también un programa con el gobierno de Nuevo León, trabajando sobre estos temas. Y finalmente, pues tenemos todo lo que se refiere a nuestro proyecto propiamente educativo, que es lo que hoy nos ocupa y que pues es finalmente el corazón de la vida en el TEC. Y pues nos encanta porque hoy vamos a escuchar la voz de los y las estudiantes. Y eso es al final lo más importante. Así que pues les deseo que sea una jornada muy provechosa de reflexión, sobre todo, digamos, más allá del trabajo específico que se haya hecho, pues yo creo que lo fundamental es que realmente se internalice un propósito de vida que tenga que ver con cómo hacemos una diferencia en nuestro planeta y enfrentamos una situación pues completamente inédita, un reto de proporciones planetarias de forma literal, y eso realmente es lo fundamental. Así que mucho éxito el día de hoy. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomar sus lugares correspondientes para las presentaciones. A continuación, los equipos representantes de los grupos de ética, sostenibilidad y responsabilidad social de la región Ciudad de México nos compartirán los hallazgos, propuestas y reflexiones de sus proyectos de investigación sobre problemáticas relacionadas con cambio climático. Al término de cada exposición, tendremos una intervención de parte de uno de nuestros invitados y de un estudiante de la audiencia que desee realizar alguna pregunta o comentario. Comenzamos con el equipo 1, Campus Estado de México, con su proyecto Tráfico Vehicular en el Valle de México. Aquí. Ah, bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Yoli Díaz. Y yo, Azul Arenas. Somos estudiantes de Ingeniería Química en el TEC Campus Estado de México. Y bueno, nosotros estamos en representación de nuestro equipo para presentarles nuestro proyecto de investigación, Tráfico Vehicular en la zona metropolitana del Valle de México.
La problemática observada es que el tráfico en nuestra zona ha ido en aumento, a lo que contribuye directamente al cambio climático por las emisiones de gases contaminantes generadas. Sabemos que ante esta situación el gobierno ha implementado iniciativas de solución como el programa Hoy No Circula. Sin embargo, bajo nuestra experiencia formulamos la hipótesis de que estas soluciones no han sido eficientes como se promete o están, no han sido eficientes como se promete o a veces se prestan para actos corruptos. Nuestro objetivo principal con este proyecto fue comprobar o de la mejor forma desaprender nuestra hipótesis, ya que consideramos que para poder proponer nuevas soluciones es necesario saber si las soluciones existentes están funcionando como se promete. Y bueno, para conocer más sobre la problemática, decidimos dividirla en diferentes dimensiones. Y bueno, ¿qué nos dicen cada una de ellas? Comenzando con la social, consideramos importante conocer el discurso de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Y para esto nos dimos a la tarea de realizar un cuestionario virtual y encuestar a 50 personas. Esto con el objetivo, pues, de conocer sus experiencias y su opinión respecto a las problemáticas y pues a las estrategias que ha implementado el gobierno en los últimos años. Y bueno, de acuerdo con los resultados obtenidos, el medio de transporte más utilizado con el 57.6% del total es el automóvil privado, seguido del transporte público. Y bueno, al analizar este último, encontramos que únicamente el 44.8% lo utiliza. Esto porque consideran que es inseguro, que la infraestructura está en mal estado y que hay gran aglomeración de gente. Aproximadamente el 51.7% de los encuestados demoran alrededor de 1 hora en el tráfico al día. Y bueno, ¿esto qué ocasiona en su salud? Entre los principales malestares físicos que encontramos están el dolor de cabeza y el dolor de espalda, mientras que entre los emocionales destacan la irritabilidad e impaciencia. Ahora bien, en la dimensión científica, ¿qué encontramos respecto a esta problemática? De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se afirma que los principales actores en esta problemática somos los seres humanos, debido a que pues con nuestro estilo de vida generamos emisiones de gases contaminantes sin límites. Mientras tanto, el Banco Internacional del Desarrollo cree que la optimización del transporte público podría ayudarnos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, incrementar la eficiencia energética y aminorar la contaminación acústica. En el rubro institucional podemos encontrar datos brindados por la INEGI, los cuales nos permiten dar cuenta de que el transporte público es un medio muy importante para nuestra sociedad. Por ejemplo, de los viajes que se realizaron en 2022, el 78.5% fueron realizados en transporte público. Además, podemos observar que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo apuestan por soluciones que van dirigidas hacia la innovación y digitalización del transporte público. Continuando con la dimensión política, Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, mencionó que la modernización del transporte público nos permitiría impulsar la movilidad sustentable y consciente y reducir la producción de carbono negro en la zona metropolitana. Pero esto pues debe de tener un esquema financiero que esté al nivel del cambio que se busca. Por otro lado, Víctor Hugo Figueroa, director general de Gestión Ambiental del Aire, afirma que los picos de concentración de carbono son proporcionales a las horas pico en el tráfico vehicular. Finalmente, en el discurso económico, consideramos la postura que toma la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la cual
impone como solución implementar nuevas tecnologías sostenibles, llámese vehículos híbridos o eléctricos. Sin embargo, también plantea que la principal limitación es la sobreoferta de vehículos seminuevos. Por medio de esto podemos identificar que en nuestra sociedad no todos tenemos la oportunidad de acceder a estas tecnologías. Y bueno, tras haber analizado todas las dimensiones, ¿cómo evaluamos los diferentes discursos? En primer lugar, pues coincidimos que las estrategias del Hoy No Circula, verificación vehicular y el Plan Estratégico de Movilidad representan soluciones superficiales, pues en muchas ocasiones los intereses personales de quienes las encabezan pues están por encima del objetivo principal, que es el cuidado del medio ambiente. Asimismo, el potencializar la red de transporte público, como bien lo mencionan todas las dimensiones, pues representa una de las soluciones clave para combatir la problemática. Sin embargo, esta iniciativa no está bien implementada en la zona, pues carece de planificación urbana y también de infraestructuras de calidad. Y bueno, con todo lo anterior, podemos concluir y confirmar nuestra hipótesis del trabajo que pues estos programas no han impactado significativamente en la reducción de las emisiones contaminantes ni en el tráfico vehicular. Por lo tanto, resulta de gran importancia revisarlas y replantear las soluciones existentes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias a todos también por la invitación y primero los felicito a todos por esta convocatoria y sobre todo por el intercambio de ideas que creo que va a detonar o está detonando como este encuentro. Bueno, les quisiera decir que felicito mucho que veo ya incorporado, o sea, como esta perspectiva transversal y de interdisciplinariedad, como en el análisis que ustedes están presentando, ¿no? Porque se presentaron como estudiantes de ingeniería, me repiten nada más. Ingeniería química. En ingeniería química, y veo que, o sea, la forma en que plantearon su análisis fue como identificar como dimensiones, o sea, como múltiples dimensiones, que no necesariamente, o sea, si uno piensa justo como en ingeniería química de entrada, o sea, tienes en la mente que esto, o sea, que una dimensión política, económica también podría ser analizada, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se tiene que reconocer y que creo que es algo que luego los programas, o sea, justo los programas educativos como se busca, que no sean solamente hablar de sostenibilidad como algo como adicional, sino que empiece como a ser como un enfoque que esté presente como en todas las vertientes, ¿no? Como de la formación, sobre todo cuando se trata ya de formación profesional, técnica, como muy específica, ¿no? Justo como por la misma razón, o sea, el elemento a lo mejor que me hubiera gustado ver como un poquito más fuerte es como desde como la ingeniería química, ¿no? O sea, ¿cuál sería como esa dimensión también clave que ustedes sumarían a estas perspectivas también de análisis social, ¿no? O sea, si ustedes hablaran, ustedes como ingenieros químicos, hablaran con un político, ¿no? Con un responsable como de políticas gubernamentales o municipales, desde su punto de vista, también cuál sería el análisis como todavía más como reforzado. Ahí mencionaron los temas de calidad ambiental, entonces ahí ¿cómo se llama? El énfasis como en ese aspecto, creo que sería como desdoblarlo un poco más, ¿no? O sea, sería, pero me gustó mucho como esta como integralidad del análisis. Sí. Gracias. ¿Algún compañero que quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna duda? ¿Algún comentario? Retroalimentación. Bueno, muchas gracias, equipo 1. A continuación. Gracias.
A continuación tenemos al equipo 2 del Campus Ciudad de México con el proyecto Industria Metalúrgica. Para nosotros, pues el respirar, el tocar y el ingerir alimentos que crecieron en estas zonas contaminadas podrían terminar en intoxicaciones severas. Tenemos que mencionar también algo muy importante, que es esta industria es de vital importancia para el desarrollo económico y para el desarrollo, el bienestar social de varios países. Y tan solo en México generamos más de 400,000 empleos anuales y representa el 8.5% del Producto Interno Bruto Industrial y el 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿A qué queremos llegar con esto? Básicamente esta industria es imposible de sustituir. Y aunque tengamos bastante evidencia de los impactos negativos en este tipo de áreas de gran aporte económico, los intereses siempre van a ir delante de cualquier otra cosa. Los impactos negativos repercuten principalmente en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Y debido a que afecta a muchas áreas, es importante emplear distintas metodologías para solucionar este mismo problema. Bueno, y para solucionar estos problemas tenemos que tener en cuenta justamente que unas empresas y unos líderes ciertos deberían apoyar a esta polémica. Tomamos en cuenta el slacktivism de muchas empresas donde pretenden de que están ayudando, sin embargo, nada más están haciendo anuncios de Instagram, por ejemplo, que no realmente puede ayudar si no hay una actividad cierta. Tomamos un líder político, es decir, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en 2017 tuvo un encuentro de cambio climático justamente en París. Ahí se observó que dice que una institución una nación debería justamente actuar como un conjunto de personas morales y físicas de combatir esta polémica con ciertas acciones como protestas. Y por ejemplo, también estuvo diciendo unas estadísticas muy profundas, por ejemplo, de que unos investigadores franceses dijeron que hasta 2100 la temperatura ambiental de la planeta Tierra se va a aumentar hasta por 8 Kelvin, que sería una gran diferencia en el sentido de que se puede disminuir, por ejemplo, 22% de la cultivación de ciertos productos o provocar unas ciertas fáminas también que sería correlacionado con el aumento de la población. ¿Y qué podíamos hacer al respecto a eso? Pues justamente porque todos dependemos del suelo, podíamos emplear unos ciertos hongos como Neodybriesia o Lancunala, que son unos dos tipos de hongos que tienen micelios que químicamente pueden descomponer estos polímeros de plásticos para que justamente tenemos unos compuestos que ellos absorben para que ellas mismas crecen y aparte no pueden dañar la naturaleza tal cual, porque son unos hongos que ahí van a, así decirlo, continuar el ciclo de vida, alimentando los animales y también las plantas ya después cuando mueren. Nuestra propuesta justamente quiere decir que cuando empleamos estos hongos, en 2 años pudiéramos ver el mínimo de 50% de mejoración de que se destruyen todos esos químicos peligrosos dentro del suelo y por lo tanto vamos a ver la prosperidad de la vida y justamente el aumento de los cultivos que pueden alimentar a las poblaciones, para que si no tenemos acción, pues no vamos a poder realizar un cambio verdadero. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, equipo. Pues sobre todo lo rescatable y lo que tanto le agradezco a los dos equipos que pasaron como para que empiecen a detonar también las ideas en los demás es, el equipo anterior era industria automotriz, esta es otra industria que como ellos lo enfatizaron, no las vamos a parar. No se tratan estas reflexiones de ya nos cambiamos, nos ponemos taparrabos, nos vamos a vivir a colgarnos de árboles en la jungla. No, es encontrar cómo lo que estamos haciendo que produce empleos, que es el estilo de vida que se conoce, cómo se le pueden proponer nuevas alternativas, lo que este equipo estaba mencionando, para que se mantenga el estilo de vida, la economía,
pero con la reflexión planetaria, lo que se decía en la introducción, poder resolver ese reto de implicaciones planetarias que tenemos frente a nosotros. Y si estas reflexiones, estas propuestas salen de ustedes, del estudiantado, que están próximos a que todo este detonamiento de ideas que están haciendo en el aula, en unos semestres en lo que cierran los ojos, va a ser lo que hagan en su vida laboral y empiezan a insertar estas propuestas de cambios con miras hacia transformación climática, puede tener un impacto que, aunque ustedes ahorita lo ven en papel, en algo de propuestas, en unas generaciones o dentro de la suya sería lo ideal, empiecen a tener un impacto. Muchas gracias, equipo. Hola. Gracias. No, yo sin repetir lo que ya dijo Tony, a mí me llama mucho la atención cómo siempre hablamos de que estas industrias generan mucho dinero y muchos empleos. Mi pregunta es, ¿esos empleos qué tan bien están pagados o qué tan mal están pagados? Si hay derechos laborales, cómo impacta a las mujeres. O sea, cuando hablamos de que es una industria, son industrias que generan mucho dinero, me gustaría mucho que hiciéramos la reflexión de para quién la hacen, ¿no? Si estamos hablando de que esta industria contribuye mucho al Producto Interno Bruto, pues me parece que las personas que están trabajando ahí y cuyas comunidades han sido posiblemente desplazadas, su identidad y su estilo de vida ha sido cambiado, pues de pronto también tendríamos que pensar en ellos, en ellas y en ellas, y unirles a las conversaciones ya las posibilidades de solución. Es todo, pero muy bien, equipo, muchas gracias. Muchas gracias a los invitados por su reflexión. Ahora invitamos a los estudiantes a que también reflexionen o si tienen alguna duda, por favor participen, porque siento que esto sería muy benéfico para los equipos y para todos nosotros. Creo que hay un participante. Ya, nada más tengo una pregunta. ¿Cuál sería como una subpropuesta en la parte en la parte económica para que se beneficie más, como dice la profesora, a los empleados y que se implemente esto en las empresas, pero que ya sea de forma establecida? O sea, que ya lo pida el gobierno para que las empresas implementen esa propuesta. Bueno, pues summa summarum, podemos decir que obviamente que tenemos que tener en cuenta los empleos que tenemos en una cierta empresa. Por ejemplo, tomamos en cuenta Río Tinto o la Fábrica Nacional de Beijing, que está produciendo justamente todos los productos metalúrgicos allá en la República Popular de China. Justamente, o sea, aunque sí hacen estos unos ciertos químicos, sí hay existe un derrame, por ejemplo, por algunos ríos o por algún suelo. Eso no significa que es justamente la culpa de los trabajadores, sino que queríamos que justamente los que organizan todo encuentren una manera de implementar a lo mejor estos hongos en cuanto que tienen esos residuos a poner en un cierto suelo, porque nosotros siempre vamos a producir residuos. Eso no es la cuestión de cambiar absolutamente todo. Sin embargo, se podría hacer unas ciertas fundaciones gubernamentales para que apoyen a estas empresas, para que ninguna persona pierda su trabajo, para que se continúe justamente la economía, porque la metalurgia está vital para el desarrollo económico de todos los países y justamente la civilización global en cual nosotros vivimos, justamente con los desarrollos científicos que estamos viendo desde microchips y robots. Así que nuestro decimiento puede ser que unas ciertas instituciones gubernamentales pudieran tener unos ciertos sectores que lo pueden regular, es decir, su fundación y su tesorería. Bueno, y justamente quería comentar como parte de... Bueno, agradecemos Muchas gracias. la retroalimentación. Le pedimos un fuerte aplauso para despedir
al equipo 2. Y vamos ahora con el equipo 3, Campus Santa Fe, con su proyecto Alteración de los ecosistemas por la construcción del Tren Maya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesores, compañeros, bienvenidos. Nosotros estamos en representación de nuestro equipo, mi compañera Maya y Brandon Vázquez, sobre la alteración de los ecosistemas por la construcción del Tren Maya. Este proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y otras. Después de un análisis, llegamos a la conclusión que las ODS más afectadas serán las siguientes. La ODS 11. Esta será afectada ya que habrá desplazamiento de comunidades y esto implicará cambios culturales y sociales. ODS 12. En este habrá mayor demanda de recursos naturales, lo cual necesitarán sacar mayores recursos naturales y afectarán a ecosistemas. ODS 14 afectarán a los flujos de agua, a los cuerpos de agua y a los ecosistemas costeros. Y ODS 15 habrá deforestación y fragmentación de hábitats naturales, lo cual afectará principalmente a la biodiversidad y a los ecosistemas terrestres de la región. Todo esto plantea desafíos y preocupaciones en términos de preservación ambiental, desde la parte también de derechos de los indígenas y la parte del patrimonio cultural. Hay un movimiento muy conocido que se llama Sálvame Tren, que junto con los pueblos de Bacalar, Calakmul, Puerto Morelos y Puerto Carrillo, todos ellos concuerdan que todo esto es un ecocidio. ¿Por qué? Porque el proyecto jamás fue consultado para ninguna persona en general, los que viven ahí, población. Simplemente el presidente López Obrador dijo textualmente, el tren va porque va. Entonces, tampoco hubo ningún tipo de estudio previo a la construcción, ni de impacto medioambiental, nada. Completamente se hizo por imposición del gobierno. También hay no tenemos mucho acceso a la información sobre este proyecto. El gobierno oculta muchísima información y en general solamente dice las cosas que ellos quieren. Bueno, más de 20 cenotes han sido tapados con cemento. Desde su inicio de construcción, más de 10 millones de árboles han sido talados y también se ha violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas, ya que no se respetó el convenio 169 de la OIT. El 25 de mayo de 2023 se expropiaron más de 240,000 metros cuadrados en Quintana Roo para construir el tren y se están afectando ecosistemas que son encargados de refugiar animales como son los guacamayos, los loros, los osos, los monos aulladores, entre otros. Okay. ¿Y qué podemos hacer por esto? Como ciudadanía podemos crear participaciones, crear debates, crear manifestaciones pacíficas que puedan hacer escuchar nuestras preocupaciones como ciudadanos por este tema. Y no hablo nada más en esta área, sino en general en México, que pueda escucharse que tenemos preocupación por esto. Profesionalmente, promover investigaciones y debates éticos, es decir, hablar a especialistas, en general de diferentes movimientos que puedan debatir
este tipo de aspectos positivos, negativos que enriquezcan y poder ver los impactos que van a tener a corto, mediano y largo plazo. Y en el aspecto turístico, apoyar el ámbito turístico, pero de una forma responsable, ayudando a las comunidades locales y también cuidando el medio ambiente. Muchísimas gracias. Pues buenos días. Muchas felicidades por tomar este caso que estamos viendo que es de suyo muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque efectivamente en las áreas, por ejemplo, de Carrillo Puerto, existen unas condiciones de pobreza muy significativas y muy contrastantes con uno de los municipios que de alguna manera genera más ingreso, que es el municipio de Benito Juárez, Cancún. Y algo que pues sí cuesta mucho trabajo entender es el tamaño de esa decisión y la forma en que se impone. Efectivamente, una de las soluciones importantes es la ciudadanía, pero la ciudadanía que se pone de alguna manera activa, no solamente en consultas y en manifestaciones, sino que hace un importantísimo esfuerzo por hacerse escuchar. Algo que también vale mucho la pena es pensar en apoyar el turismo sustentable, pero ante todo y por todo, considero que la complejidad de este caso nos ilustra muy bien algo que mencionaron en la primera presentación, que hay dimensiones políticas, económicas, sociales, ambientales, que la dimensión ambiental no está sola, la dimensión ambiental no es única, sino que si se saltan todos los elementos que tienen que ver con los impactos ambientales, los estudios de impacto ambiental, que están regulados por una normatividad, pues implica también que hay una gran cantidad de factores alrededor que permiten o impiden que eso se logre. Es un trabajo muy importante y considero que la parte de la concientización a partir de precisamente las comunidades y el turismo, pues tendrá mucho que ver porque aparentemente eso sí va porque va. Muchas gracias. Reiteramos la invitación a los estudiantes a participar. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda? Ahí tenemos una. Buenos días. Yo solamente tenía la duda de más o menos cómo visualizan esta parte de qué va a pasar con todo el dinero invertido ya en el proyecto. Y eso es todo. Gracias. Es que no se escuchó, perdón. Lo siento, hablaré más cerca. Yo solo tengo la duda de más o menos que, o sea, como qué vieron al respecto de todo el dinero, o sea, qué va a pasar con todo el dinero que ya se fue invertido en el proyecto. O sea, si se llegara a cancelar o algo por el estilo. Gracias. Pues en general no se ha mencionado que se vaya a cancelar, o sea, no hay como alternativas que podemos encontrar de qué van a hacer, porque el tren, a pesar de que lo han intentado parar, la construcción y todo, inclusive hubo hace tiempo un movimiento con algunos actores que decían que no estaban de acuerdo en general, y pues no hicieron caso. Entonces, no hay información respecto a qué van a hacer si no lo construyen, sino simplemente lo hacen, como dice, lo hacen porque lo hacen. Entonces, es un tema bastante complicado, pero como te digo, también no hay mucha información por parte del gobierno. O sea, muchas cosas que a lo mejor con algunos otros proyectos que tenemos información, tenemos cómo sacar y enriquecer este tipo de cosas, aquí nos limita mucho a cosas que a lo mejor se ven por la población en general, porque pues a ciencia cierta el gobierno nada más te da lo que ellos creen positivo. Buenas tardes. Mi única duda es sobre el último punto que abordaron, ya que para mí, bueno, al menos para mí se me hace complicado entender cómo sería una perspectiva de turismo sustentable. No sé si me pudieron dar un ejemplo de cómo podríamos llegar a ese punto, de cómo se podría hacer el turismo sustentable. Ok, pues en general es tratar de cuidar la parte consciente de utilizar a lo mejor alternativas que no sean nada más a lo mejor a gasolina, por ejemplo, moverse dentro de con vehículos eléctricos, en cuestión de los aviones, tratar de que esto sea lo más viable posible conforme a las normativas, ya que también para poder viajar y todo eso, pues hay ¿cómo se llaman?
aerolíneas que a lo mejor no respetan esta parte. Entonces, ese sería más o menos el turismo consciente para que puedan ir mejorando. La comunidad. Ay, perdón. Sí, pienso que también, y lo que mi intervención de hace rato es, tendemos a pensar que la comunidad no es capaz de tomar decisiones, que les podemos pasar por encima en prácticamente todos los aspectos. Entonces, en medida que podamos gestionar, o más bien, que dejemos que la comunidad decida y que gestione ese territorio y qué modo de turismo quiere hacer, creo que podríamos empezar a hablar en hacerlo sustentable. Perdón por la intervención. Contrario, gracias. Muchas gracias, equipo. Gracias. Ahora es turno del equipo 4, perteneciente al Campus Estado de México, con el proyecto Consumismo y Contaminación Vehicular. Hola, muy buenos días. Hola. Ya. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Somos Julio y Víctor y les vamos a hablar más a detalle sobre la contaminación vehicular, sobre todo en la Ciudad de México. En los últimos años, la contaminación vehicular, sobre todo enfocándonos a las emisiones de dióxido de carbono, han sido uno de los problemas de mayor interés en el ámbito del cambio climático. Sin embargo, el tema es todavía más interesante cuando lo analizamos de un enfoque sistemático, en el que hacemos una crítica hacia el sistema económico en el que vivimos actualmente. Para nuestro estudio, nosotros teníamos dos objetivos principales. Primero, queríamos entender a mayor detalle la relación entre los seres humanos y el excesivo uso de los vehículos. Y para lograr esto, nosotros iniciamos con una investigación muy detallada, tratando de encontrar no solo las raíces de los problemas, sino que explorar las soluciones que han sido propuestas hasta este momento y soluciones que podrían ser propuestas para el futuro. Posteriormente, entrevistamos a la encargada de la zona de movilidad y transporte de la Ciudad de México, Andrea Bautista, y con ella pudimos entender la perspectiva desde la ciudadanía y el gobierno de la Ciudad de México para entender más a detalle el problema y de esta manera poder ver unas mejores soluciones que sean mucho más completas y más integrales a las que se tenían. Y por último, analizamos campañas en las que empresas, específicamente Grupo Modelo y Volkswagen, han promocionado alternativas de productos más verdes o de acciones verdes, con el objetivo de determinar si estas acciones sí generan cambios significativos o no. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el motor de arranque de todo este proyecto? Bueno, en nuestro estudio descubrimos un dato muy interesante, pero muy perturbador al mismo tiempo. Y es que en los últimos 50 años se han cuatruplicado las emisiones de la sección de transporte a nivel mundial. Y lo peor de todo es que esta cuatruplicación, estamos hablando de cifras en billones de toneladas métricas. Entonces, como pueden ver, es un problema en el que tenemos que empezar a actuar ya. Y mi compañero Julio les explicará un poco más al respecto. ¿Puedo pasar por acá? Sí. Gracias. Ahora vamos a dar un par de pasos para atrás y comenzar por el sistema económico en el que vivimos, que es el capitalismo. El capitalismo, en su búsqueda incesante por maximizar las ganancias, ha creado una gran cantidad de problemas tanto económicos como sociales y medioambientales. Y esto realmente no es culpa de nadie, pues llevamos más de un siglo viviendo en este sistema. Y a menos de que seas el del 0.1% más rico, pues tú no tienes nada que ver y realmente todos aquí solo buscamos llevar el pan a nuestras casas. Además, el capitalismo ha inculcado en nosotros una cultura del consumismo, en el que la mayoría de los productos tan solo te duran 2 años cuando ya tienes que comprar uno nuevo. Y esto no escapa para los vehículos, aunque ahí puede ser un poquito más. Sin embargo, ahora esto es una gran bola de nieve en la que nos estamos inmersos. Y vivimos en una ciudad y una zona metropolitana ultra contaminadas que, por tanto, la basura que generan estos productos de corta duración y la cantidad inmensa de vehículos que hay, es imposible transitar la ciudad. Y bueno, si por transitar nos referimos a hacer 2 horas de tu casa a tu trabajo, que realmente estamos en una situación que tenemos que hacer algo ahora mismo. ¿Pero qué podemos hacer? Entonces, nosotros como equipo planteamos la siguiente hipótesis. Si la solución que plantea el gobierno, como el hoy no circula, o la propuesta que propone el sector privado como la utilización de vehículos eléctricos realmente estuviera funcionando, entonces ya veríamos para estas fechas una reducción en las emisiones de CO2 del sector del transporte. Pero para sorpresa de nadie, pues eso no fue así y seguimos con una gran cantidad de emisiones de CO2 por este sector. Entonces, nuestra investigación nos llevó
a platicar con la coordinadora de gestión de movilidad y transporte, Andrea Bautista, la cual nos comentó 3 datos muy importantes. El primero es que la mayor cantidad de contaminación vehicular es por el vehículo privado, debido a que este vehículo ocupa un gran espacio y regularmente solo hay una persona por vehículo y es lo que genera el tráfico en la ciudad. Segundo, que el hoy no circula no funcionó principalmente porque al ser una restricción tan primitiva, las personas simplemente solo compraron otro coche, ya sea en seminuevos o de segunda mano, y pues ya circulan todos los días y exacerbando el problema. Y tercero, que eficientar el transporte público tampoco es la solución si se hace solamente eso, debido a que las personas no están acostumbradas a utilizar el transporte público y es más cómodo seguir utilizando y comprando vehículos privados. Pero antes de que les comparta la solución que nos compartió la coordinadora Bautista y que nosotros sentimos que es realmente una solución sistémica en la que todos los actores de este problema, gobierno, ciudadanía y sector privado, deben de trabajar hombro con hombro para realmente disminuir la contaminación en la Ciudad de México. Mi compañero Víctor les va a compartir la perspectiva social de dicha solución y el por qué los vehículos eléctricos no son la respuesta. Antes de continuar, tenemos que dejar algo muy en claro, y es que no estamos en contra de los vehículos eléctricos ni los vehículos híbridos. Definitivamente son una alternativa que tiene muchas menores emisiones. Sin embargo, no creemos que se debe de esparcir la idea de que es la única y mucho menos que es la mejor solución al problema. Después de hacer nuestro análisis sobre las campañas publicitarias, nos dimos cuenta de algo muy interesante, y es que esta narrativa que se nos da, que esa es la mejor alternativa, hace que la mayor parte de la sociedad, incluyéndonos a nosotros mismos, nos creamos la idea de que al adoptar estas nuevas tecnologías estamos solucionando el problema. Pero la realidad es que estamos en un punto en el que esperar por un milagro tecnológico o hacer cambios pequeños en nuestras acciones no van a generar un cambio significativo para solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando ahorita? Bueno, primero nosotros como sociedad tenemos que ser mucho más críticos, no solo sobre la información que recibimos, pero también sobre nuestras acciones. Tenemos que ser más conscientes como consumidores y no simplemente echarle la culpa a las empresas de que ellos son los que contaminan, porque nosotros como consumidores también somos responsables. Entonces, para nuestra solución, nosotros tenemos planteado algo muy importante y todo empieza desde un cambio sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos los actores involucrados no solo tienen que estar presentes en el problema, tienen que estar comprometidos con la causa. Esto quiere decir que cada una de sus acciones y decisiones, como gobierno, como empresa, como consumidores, tienen que ir orientadas a reducir nuestro impacto en el planeta. Nuestras acciones diarias tienen un gran efecto y esto involucra que nuestra manera de pensar, nuestras prioridades en la vida también tienen un efecto en el planeta y es algo que tenemos que empezar a cambiar. Sin embargo, también hay otras alternativas que podemos abordar y qué es lo que nos propuso la coordinadora y que mi compañero les explicara. Finalmente, la solución que planteó la coordinadora Bautista es cambiar la infraestructura y el diseño de la ciudad. Esto puede sonar como una solución muy compleja, pero tenemos que recordar que el problema también lo es. Entonces, cambiar tanto los carriles que están destinados para el transporte público, como eficientarlo, los carriles para la utilización de bicicletas y también restringir a través de medidas de más mano dura para la utilización de los vehículos privados, es lo que realmente va a generar que la sociedad haga el cambio a buscar maneras más eficientes de transitar la ciudad y de esta manera disminuir la cantidad de emisiones de CO2. Esto es un gran reto, así que más vale que nos demos prisa por comenzar. Muchas gracias. Gracias. Ay, pues me da gusto poder comentar también este tema que, digamos, hile también con el primero que comenté, así puedo como ampliar un poco. Y es como ver que estamos aquí analizando como un problema como ya mucho más puntual, ¿no? O sea, que es como un problema que está afectando como a nuestras ciudades. Pero también creo que es importante recordar e ir hilando puntos, como mencionaron, o sea, de que esto es como algo mucho más complejo, o sea, que nos va a llevar a generar muchos problemas como que vamos a tener que atender de manera atomizada, si no, o sea, digo, ya lo tenemos que estar haciendo, pero si perdemos de vista que
que viene como de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿y a qué me refiero? O sea, hace un rato que también hablaban de la industria metalúrgica, por ejemplo, y que preguntaban el tipo como de consecuencias que tenían sobre el trabajo, sobre los salarios. O sea, es pensar que el problema que estamos viviendo, por ejemplo, de las migraciones por consecuencia de cambio climático, ¿no? O sea, está llevando a que pues las ciudades también se poblen como mucho más y entonces eso nos lleva como a una mayor demanda de servicios públicos, ¿no? Pero dentro de las ciudades, o sea, la forma en que también se gobierna, ¿no? Los periodos que también tenemos, pues lleva a que no siempre como en un periodo están las soluciones que requieren propuestas más arriesgadas, ¿no? O sea, como de mayor alcance, como tener vivienda asequible, ¿no? O sea, a un costo asequible para las personas y que no tengan que desplazarse tanto tiempo, tantas distancias. Y luego viene como, ya que está como este tema, pues el tema como de la movilidad, ¿no? Que tiene que ver, como decía, no solamente con un tema de autos, ¿no? Sino como de cómo ocupamos los diferentes medios que tenemos al alcance como que es como para empezar el espacio, ¿no? Cómo lo ocupamos de diferente manera, ¿no? Entonces hay temas, o sea, que ahí como permean que van más allá de cómo, o sea, yo como también profesional y profesionista, o sea, puedo empezar a pensar como en nuevas áreas como de incidencia, ¿no? O sea, solamente me voy a enfocar como a desarrollar como elementos técnico-tecnológicos aplicados al transporte, o también puedo pensar, por ejemplo, en el diseño de los espacios para promover movilidad no motorizada, ¿no? Movilidad integrada, desarrollar a lo mejor sistemas sistemas automatizados para mejorar los flujos vehiculares, ¿no? O sea, como ya digamos con las herramientas que tenemos ahorita a nuestro alcance, podemos pensar como en soluciones como mucho más integrales y sobre todo nuestra incidencia, o sea, que hay como más campos desde los cuales podemos participar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como, muchas gracias. Y, o sea, yo les pregunto, como ustedes le preguntaron a la responsable como de gestión, cuáles eran desde su perspectiva como las soluciones, ¿no? Pero ustedes habían visualizado como ese tipo de solución, como pensar en el rediseño de la ciudad, o ustedes que veían como alternativa al tema de los autos, o sea, como antes, digo, si es que pueden regresar como a ese momento previo, ¿no? Perdón, sí. Gracias. Que conteste Víctor, porque yo estaba con el micrófono. Sí, bueno, una de las cosas que más queremos rescatar sobre todo nuestro estudio es la parte de que nosotros como sociedad tenemos que cambiar nuestras prioridades en la vida. ¿Y por qué va esto? Bueno, porque por mucho que las vías tal vez no estén diseñadas a favor de movimiento sustentable, también tiene que ver con que nosotros, otra vez, como sociedad, estamos tal vez gastando recursos de más, estamos haciendo viajes que no son necesarios, estamos en general incurriendo actividades que tal vez no son lo más esenciales. Y sí entendemos que hay muchas veces que nosotros como seres humanos necesitamos recurrir a estas actividades, pero también tenemos que ser más conscientes sobre todo el impacto que tenemos. Entonces, para nosotros, antes de siquiera pensar en un cambio en la infraestructura de la ciudad, como consumidores tenemos que ser conscientes, porque si cambia la infraestructura de la ciudad y nosotros seguimos sin ser conscientes, ¿por qué vamos a adoptar ese nuevo cambio? Entonces, nosotros planteamos la perspectiva iniciando desde ahí, desde el cambio propio para después propiciar un cambio mayor. Gracias. ¿Alguna pregunta del estudiante? Sí, yo tengo una pregunta. Ustedes hablan de cómo cambiar la infraestructura, pero en una ciudad ya tan diseñada donde no puedes ampliar un carril porque ya tienes casas, ¿cómo sería ese rediseño? Bueno, ejemplos de rediseños de ciudades, ya hay varios, como por ejemplo en Berlín y en Barcelona, en el que poco a poco son proyectos efectivamente de muchos años en el que los gobiernos tienen que estar unidos realmente para lograr los rediseños de las ciudades, en los que reubican a las personas para poder tirar, por ejemplo, esas casas y generar espacios verdes o pasos peatonales, pero realmente sí es una situación complicada, pero sí es posible porque ya se ha hecho en otros lugares, pero pues sí, atraviesa por la comunicación entre los diferentes gobiernos para que la planificación de la ciudad vaya poco a poco avanzando hasta lograr una mejor sostenibilidad. Gracias. A continuación, el equipo número 5, Campus Ciudad de México,
con su proyecto Contaminación del aire por fuegos artificiales. Acceso y que la mayoría de gente opta utilizar el transporte privado, bueno, sus coches, y muchas veces pues la gente no utiliza el transporte público porque uno, pues hay falta de seguridad y dos, porque vienen de zonas de muy lejos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven este rediseño de la ciudad o qué mejora o propuesta propondrían para solucionar estos problemas? Sí, brevemente, por favor. Sí, pues a grandes rasgos, para hacer la respuesta lo más corto, es que al diseñar nuevamente la ciudad, se tienen que tener las prioridades claras. Uno de los denominadores comunes que vimos entre algunas de las ciudades que más contaminan en el mundo es que desde un inicio fueron planteadas con la idea de transporte privado, de recorrer distancias largas, no solo para ir al trabajo así, pero simplemente para cumplir necesidades básicas. Entonces, al rediseñar una ciudad, en este momento ya tenemos el conocimiento de cuáles fueron los errores que se tuvieron al diseñar anteriormente. Entonces, ahorita lo que nos corresponde es a nosotros como consumidores ser vocales sobre cuáles son nuestras necesidades, ya sea seguridad, ya sea servicios de conveniencia y servicios accesibles para todas las comunidades, y también pues que el gobierno sea capaz de escucharnos, así como las empresas estar comprometidas. Gracias. ¿Sabían que la Ciudad de México es la quinta urbe más contaminada a nivel mundial en cuanto a contaminación del aire? Buenos días, nosotros somos uno de los equipos pertenecientes al Campus Ciudad de México y estamos conformados por Karen Reyes, Derek Arroyo, Alexandro Rasgado, Eunice Barbosa, José Salazar y Arad Islas. Y les venimos a presentar nuestro trabajo sobre... Ahí está, ¿lo puede subir? Ah, es la otra. Ah, hasta al inicio, por favor. Ajá, son 2 hojas. Ahí está. Bueno, nuestro trabajo de la verdad ambiental detrás de los fuegos artificiales y su relación con las enfermedades respiratorias. Primero que nada, ¿qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire se refiere a la presencia de pequeñas partículas de sustancias tóxicas en el aire que respiramos, y esto puede llegar a causar grandes consecuencias en nuestra salud, como lo son las enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y hasta el cáncer. Bueno, una de las muchas causas, aunque como equipo sabemos que los fuegos artificiales no representan la mayor parte de la contaminación del aire y su participación es mínima, es debido a esta misma razón que decidimos abordar este tema debido a la poca importancia que se le da. Y es que la quema de pirotecnia es una de las actividades cotidianas en México y dentro de sus contaminantes podemos encontrar gases como el óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono, así como material particulado con elementos metales. Solo en la Ciudad de México se ha registrado una alza en el promedio de partículas suspendidas PM10 debido al uso de fuegos artificiales. Esto es sobre todo en las épocas decembrinas, como se puede observar en la gráfica, que se ve principalmente el 1 de enero de varios años, que son estas líneas que se ven elevadas, lo cual se representa las partículas de PM10. Algunos datos relevantes para este trabajo es que en dichas fechas la atención por quemaduras ha aumentado un 300%, además de que México es el segundo productor de fuegos artificiales en Latinoamérica, y en cuanto a leyes, existe la Ley Federal de Pirotecnia, que nos indica que no existe ningún reglamento sobre el uso de fuegos artificiales. Y pues bueno, para obtener un poquito más de contexto sobre la problemática, nos propusimos a trazar un mapa de redes que mencionara los 5 principales características que implican esta problemática, empezando con el marco legal. Y dentro del marco legal podemos ver que la ley que más impacta a esta problemática es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, además de 3 normativas. La normativa 172, que establece la Semarnat, que da los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire dentro de determinado área, pues. Después tenemos la normativa 020 y 022 que establece la Semarnat, que indica el criterio para evaluar el límite permisible de gases contaminantes en el aire.
Además, es importante mencionar la evidente falta de legislación en la producción y venta de estos fuegos artificiales dentro de México. Continuando un poco en el aspecto de factores de riesgo, podemos identificar que el Instituto de Enfermedades Respiratorias menciona que debido a los ingredientes contaminantes y tóxicos que se utilizan en la elaboración de fuegos artificiales, se pueden generar enfermedades crónicas respiratorias como bronquitis, asma y neumonía. Además de que siempre existe el riesgo de evidentes lesiones a la fauna y infraestructura pública y pues lo más importante, el daño físico a la sociedad en general. Por el lado del activismo y las ONGs, podemos identificar que existen diversas organizaciones que tratan de ayudar a este impacto ecológico, como lo pueden ser Greenpeace o World Wildlife Fund, además del marco internacional de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. También existen diversas acciones y campañas de activistas que utilizan redes sociales como medio de difusión masiva. Finalmente, algunos de los medios de comunicación gubernamentales que propagan información de esta problemática está la Semarnat, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y ellos generan programas de mejora de la calidad del aire a través de igualmente medios de difusión masiva como televisión, radio, etcétera. Si pudieran bajar. Y pues bueno, también nos propusimos a analizar el discurso que se maneja en torno a esta problemática y podemos identificar que los discursos de diferentes expositores sobre esta problemática se ven muy influenciados por diversos factores, como lo podrían ser su área de especialidad, las herramientas utilizadas, su contexto social y meramente también los intereses económicos que se puedan ver influenciados. Es por ello y en base a la problemática de la contaminación del aire por los fuegos artificiales que nuestro equipo buscó alternativas para este show que nosotros realizamos. Entonces propusimos utilizar drones y láseres para reducir esta contaminación. Entonces, esta resulta una posible alternativa de este uso debido a que tiene diversas ventajas. Principalmente reduce la contaminación del aire, ya que no arroja sustancias nocivas hacia el ambiente. La seguridad es que al no tener una llama abierta o explosiones, no genera quemaduras o incendios en los bosques o zonas que pueden ser susceptibles a este tipo de incidente. Después tenemos que el control tiene que ser muy minucioso y entonces podemos disfrutar de un show más espectacular en ese sentido y además hay una reducción de gastos a largo plazo. Para complementar la información que teníamos, buscamos empresas que ya ofrecen este show de drones y las comparamos entre precio. Arrojamos que el costo es aproximadamente de 200,000 a 400,000 pesos por el show y lo comparamos con lo que gasta la Ciudad de México en pirotecnia en el Grito de la Independencia, que en el 2016 fue de aproximadamente 50 millones de pesos. Entonces, una comparación que debemos de tomar en cuenta. En cuanto a las limitantes, tenemos que, obviamente, la propuesta tiene ciertas limitantes, por ejemplo, el alto costo de los drones, haciendo que no sea accesible para todas las personas. Luego tenemos que tiene que haber una capacitación de las personas para saber cómo utilizar estos drones para manejarlos de una manera controlada. También tenemos que debe de haber un mantenimiento controlado y muy periódico para que no haya mal funcionamiento y accidentes. Y por último, localizamos este factor que hay una población en México que depende de la venta de esta pirotecnia. Por último, nos propusimos retos para que como equipo podamos seguir aprendiendo y podamos mejorar esta propuesta. La primera es generar una propuesta alternativa que sea sostenible, que pueda incluir a la comunidad, a su cultura, que pueda ser accesible para todas las personas y que pueda involucrar a todos los actores que esto tiene que ver con esta problemática. Además, como ciudadanos, tener una conciencia colectiva y ver por el bienestar de todos, tanto como de nosotros mismos. Como profesionistas, nos pusimos el reto de seguir innovando en un enfoque multidisciplinario para poder mejorar esta propuesta desde nuestros enfoques como de nuestras profesiones. Y por último, como consumidor, nosotros nos propusimos dejar de consumir pirotecnia, pero sobre todo queremos a ustedes, nuestra audiencia, invitarlos a que dejen de comprar este producto y se unan y sean parte de este cambio. Gracias.
Gracias, equipo. El tema que ellos abordaron nos confirma que son muchísimos los aspectos. Empezamos con industria automotriz, nos fuimos a metalurgia, transportación vinculada con industria automotriz, este tema de los fuegos artificiales que a lo mejor a otros equipos ni les había pasado por la mente. Y pasando a lo que ustedes mencionaban, es una costumbre, es un uso, no hay una reglamentación al respecto. Mencionaron, hay gente que depende de ello y también, ¿qué pensarían ustedes tal vez como discurso o como incidente para poder tomar estos pasos? Ustedes como equipo, ¿qué podrían pensar al respecto? Vivimos en una cultura donde las tradiciones están muy enraizadas. Entonces puede haber gente que sienten que es una tradición que les da parte de su identidad, que estarían perdiendo al moverse a estas opciones. ¿Qué podrían ustedes compartirles a esas ansiedades que podrían detonarse? Yo creo que la principal vía para llevar esto posible sería concientizar a la población. Todo viene desde unas bases, desde la educación viene todo. Yo creo que también es muy importante exponer la problemática que genera, todas sus diferentes consecuencias físicas y al medio ambiente. Y yo creo que sí, a pesar de que es una tradición muy arraigada, creo que la sociedad mexicana tiene la capacidad pues sí, de notar el cambio y de que ver por un mejor futuro. Yo creo que tarde o temprano es un cambio que se tiene que llevar a cabo. Gracias. Y le diste el clavo con la educación como el énfasis para producir ese cambio. Gracias, equipo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya está encendido? Mi pregunta va hacia, estamos hablando de provocar un cambio cultural hacia los drones. Sin embargo, la producción de baterías es algo que últimamente se ha demostrado inviable por muchos motivos. Entonces, o sea, el desecho de estos drones cuando acabe su vida útil, ¿qué tratamiento se le daría? Pues primero que nada, yo creo que existen diferentes maneras de administrar y administrar estos desechos de los drones. Y pues, sinceramente, poniéndolo en comparación, nos dimos cuenta que a pesar del beneficio económico, también es un beneficio ambiental, ya que pues si tomamos en cuenta de que todo el desperdicio que se generan por pirotecnia año tras año y diferentes fechas a lo largo del año, creemos que drones reutilizables y que sean de buena calidad y que tengan un periodo de vida bastante largo, sí compensará ese aspecto. Gracias. Adelante. Tengo una pregunta para el equipo. Es referente a que ustedes cuentan con un llamado a la acción que toma en cuenta que primero se va a presentar en eventos grandes, de gran escala, y después se presenta como que las personas puedan adquirir esta opción de obtener los drones para eventos personales, sociales. ¿Qué diferencia tiene la compra de pirotecnia tradicional con el impacto económico que tiene adquirir este tipo de drones? Diferencia del impacto económico con la compra de pirotecnia tradicional con el impacto económico que se genera. O sea, lo que preguntó Alejandro es, a ver si estuvo claro, ¿qué diferencia tiene la compra de pirotecnia tradicional con el impacto económico que se genera? ¿Así es? Más referente al punto de decir cómo la sociedad, más referente al punto de describir cómo una sociedad puede adquirir el precio de un evento de show de drones a comparación de un evento de show de pirotecnia tradicional. Vaya, estamos viendo que los precios son bastante diferentes en esa cuestión. Sí, más que nada, esta propuesta ahorita en un inicio está enfocada al gobierno. Como pudieron ver, hay unos precios que hicimos comparación entre lo que cobra un show y lo que cobra o lo que gasta el gobierno de la Ciudad de México en un solo día, que es el Grito de la Independencia, y es aproximadamente de 50 millones de pesos.
Sin embargo, nuestra propuesta al final como reto, que como lo comenté, es seguir mejorando esta propuesta que pueda incluir a toda la comunidad y que pueda ser accesible para todas estas personas. Es decir, poder buscar actores que ya hagan este tipo de shows, buscar a otras empresas sostenibles, tener la participación del gobierno para generar un programa que nos permita dar un precio accesible hacia toda la comunidad y que esta misma comunidad pueda ser partícipe de este programa. Muchas gracias, equipo. Ahora, con el proyecto La arquitectura frente a la crisis de insostenibilidad del equipo 6 de Campus Estado de México. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, primero que nada, somos del campus Estado de México. Como ya dijeron, somos de cuarto semestre y nuestro equipo está conformado por arquitectos. Bueno, justo por eso nosotros nos enfocamos en una problemática que tuviera que ver con lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, vamos a presentar su servidora, Andrea Mejía y Diana Sanabria. Bueno, como ya dijimos, somos un grupo de arquitectos, por lo cual, para ponerlos en contexto, quisimos plantearles la pregunta de si la industria de la construcción influye en el cambio climático. Para nosotros que somos arquitectos, estamos muy en contexto con la construcción, pero tal vez para aquellos que pues no tienen tanto conocimiento dentro de la arquitectura, podrían pensar que la construcción no es uno de los factores principales dentro de la contaminación. Entonces, bueno, les hacemos mención de que el sector de la construcción contribuye al 23% de la contaminación atmosférica, el 40% de la contaminación de agua potable y el 50% de residuos en los vertederos. Y bueno, más que nada rápido les quiero explicar un poquito de en qué consiste un proyecto sustentable. Primero que nada, vean bueno, los circulitos verdes de allá. Tenemos 3 puntos principales, que son sociedad, medio ambiente y economía. Y entre estos tenemos las palabras viable, equitativo y soportable, ¿no? Básicamente, cuando un proyecto toma en cuenta, por ejemplo, la sociedad y la economía, se le llama un proyecto equitativo. Si toma en cuenta el medio ambiente y la economía, es viable, y si toma en cuenta la sociedad y el medio ambiente, es soportable. Y cuando abarca todos estos puntos, se dice que tenemos un proyecto sostenible. Bueno, por tanto, bueno, la arquitectura, generar la arquitectura sostenible toma en cuenta aspectos tanto ecológicos, sociales, económicos y políticos, buscando que no solo buscando una solución no solo ecológica, sino también un bienestar hacia la comunidad y hacia el ecosistema que los rodea. Bueno, la arquitectura también, esta problemática se extiende a múltiples escalas y, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de analizar el proyecto de la ciudad Masdar, que es una ciudad que se plantea como una ciudad sostenible y autosuficiente, en la que utilizan estrategias renovables. Sin embargo, como dijimos, se tienen que tomar aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos. En el caso de esta ciudad, que se muestra como sostenible, no se toman en cuenta los aspectos económicos, en tanto que invertir en esta ciudad requiere de una gran inversión económica, ya que los paneles solares, en sí toda la ciudad, se necesita una gran inversión para su construcción. Eso a nivel nacional. Por otro lado, a nivel mundial tenemos la empresa Cemex, que también pues podríamos preguntarnos por qué sigue en pie, porque pues la construcción es lo que más contamina. Sin embargo, Cemex toma estrategias igualmente renovables en cuanto a que promueve soluciones
y productos que, como aditivos y cemento, que son bajos en carbono y reducen las emisiones de CO2. Y bueno, más que nada en esta parte estamos hablando un poquito de los discursos que nos tocó a cada uno estudiar. En este caso a mí me tocó estudiar a un arquitecto que se llama Bjarke Ingels. Él es un arquitecto danés y actualmente es uno de los más importantes en el mundo. Y bueno, básicamente él dice, y textual, los arquitectos tenemos que volvernos diseñadores de ecosistemas, tanto de ecología como de economía. Es decir, básicamente el trabajo de un arquitecto es no solo construir y ya. O sea, es tomar en cuenta todos los aspectos que esta construcción va a tomar y integrarlo de tal forma que no afecte de manera negativa tanto al ambiente como a su sociedad. Y bueno, él propone 3 conceptos principales. El primero es sostenibilidad hedonista, y eso básicamente es el enfoque sostenible que busca un equilibrio entre el placer y el bienestar en todos los aspectos de la vida. Es decir, que existan proyectos sostenibles sin afectar la calidad de vida de las personas. Luego tenemos el concepto de alquimia arquitectónica, que propone generar espacios que se puedan usar cotidianamente a pesar de ser para un fin específico. Es decir, que los espacios que tengamos tengan cierta flexibilidad. Hoy pueden ser una sala de congresos, pero mañana pueden ser otra cosa, sin necesidad de derrumbar la edificación y volver a construir. Y por último, es el concepto de utopismo pragmático, y esto básicamente es una filosofía que tiene, que es que hay que buscar un balance entre las ideas salvajes y la utopía. Y él propone que hagamos una especie de utopía, una manzana a la vez. Si buscan sus proyectos, tiene proyectos muy ambiciosos y que tú los ves y claramente te llaman la atención porque no son proyectos que usualmente nosotros veamos en la calle. Y él propone que de poco a poco vayamos haciendo una sociedad que tenga edificios sostenibles y con la estética que tienen sus proyectos. Ay, bueno. ¿Sigo yo, verdad? Sí. Bueno, ahora, la arquitectura sostenible desempeña un papel fundamental en lo que sería el cambio climático, y nosotros como arquitectos tenemos algunas alternativas. Entre estas están el reciclaje de materiales. En la construcción podemos reciclar muchísimos materiales. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, lo que se le llama tapial o tierra comprimida, y básicamente es hacer edificaciones con tierra. Literal, comprimimos la tierra, le ponemos aditivos y con eso se puede hacer. Y otra cosa sería la arquitectura vernácula, que básicamente son las formas de construcción características de cierta región, y ahorita mi compañera les explica un poquito más de lo que trata. Sí. Bueno, siendo que la arquitectura vernácula es más bien un estilo arquitectónico regional y en el que se toman en cuenta pues el vivir de las personas, lo tomamos como una alternativa, ya que se enfoca a utilizar los recursos que están dentro de su región. Por lo tanto, toman en cuenta tanto el clima, los materiales y el vivir tradicional de las personas. Por lo tanto, por ejemplo, en un lugar caluroso, se podrían utilizar materiales ligeros que se encuentren alrededor de la región para mantener una ventilación natural, e igual podríamos utilizar la bioclimática. Ah, bueno, sí. Y bueno, eso nos lleva a otro punto, que es el diseño bioclimático. Algo que está padre del TEC es que actualmente siempre nos enseñan acerca del diseño bioclimático, más que una alternativa, es como una obligación en nuestros proyectos, y básicamente es diseñar de tal manera de que nosotros aprovechemos lo que el ambiente nos da. La orientación del edificio para que esté iluminado naturalmente, que la ventilación, que no tengamos aire acondicionado, aprovechar los vientos dominantes, usar materiales que no afecten al ambiente, igual que sean locales para no gastar en su transporte. Y bueno, básicamente es bueno tanto para la construcción como para la persona que nos la encarga, ¿no? Saldría en cierto aspecto más económico, porque es más fácil que tu edificio se ventile de manera natural a ponerte aire acondicionado. Y bueno, eso nos lleva a generar diseños que nos impulsen hacia un mejor futuro. Ahí le pueden bajar, por favor. Bueno, brevemente les mencionamos algo de la legislación aplicable, al menos aquí en México, y es la norma de manejo y almacenamiento de materiales, condiciones y procedimientos de seguridad
Básicamente nos dice cómo debemos manejar y almacenar nuestros materiales, nos explica los tipos de suelo que hay en ciertas zonas y qué materiales debemos usar en esos tipos de suelo según la ubicación, etcétera. Y tenemos la norma de edificación sustentable que básicamente nos explica los requisitos para hacer una construcción sustentable en México. Y bueno, ya culminando esto, tenemos la conclusión de que la industria de la construcción juega un papel fundamental en el bienestar ambiental. Y nosotros como arquitectos tenemos una fuerte responsabilidad, sobre todo para hacer edificaciones sostenibles, ¿no? Siempre y cuando tomemos en cuenta nuestros valores y el amor por el ambiente, que es fundamental. Nosotros como arquitectos tenemos que, como ya dije anteriormente, no es solo construir, sino es tomar en cuenta todos los aspectos que hacen un proyecto sostenible. Tengo que tomar en cuenta las personas a las que voy a atender, el lugar donde estoy construyendo. Luego toca que hay proyectos en lugares verdes, la gente se opone. Entonces es intentar siempre llegar a un equilibrio entre las personas, lo económico, político y el ambiente, que en este caso sería nuestra prioridad. Y pues por ahora eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas felicidades. Creo que nos plantean muy bien la cuestión de en qué consiste y cuál es la característica principal de la arquitectura sostenible. Sin embargo, yo sí tengo una pregunta que me parece muy relevante. Hace un año se publicó un libro, de hecho, sugiero que si les interesa, se titula Golondrinas, un barrio marginal del tamaño del mundo. Y Golondrinas es un barrio en Ecatepec, es la crónica de una ciudad que surgió en un pedazo de ejido entre Ecatepec y Coacalco y todo lo que sucede ahí. Y una de las grandes preguntas es precisamente cómo podemos acortar esa brecha desde su punto de vista entre esa idea de la arquitectura sostenible, que además en este momento es una etiqueta que aumenta el valor y por lo tanto el precio de una vivienda en relación con lo que sucede en los barrios marginales o en slum, que citando al autor del libro, para el año 2050, no nos falta mucho, se los platico de alguien que viene muy de atrás, no nos falta mucho para llegar al 2050, más de la tercera parte de la humanidad va a vivir en ciudades y más de la tercera parte de esas ciudades van a ser barrios marginales, sin servicios, sin agua, con basura, sin verde, etcétera. ¿Cómo podemos, desde su punto de vista, o cómo se puede pensar desde su punto de vista, cómo podemos superar esa brecha? Bueno, considero que primero que nada hay que aprender, ahorita tenemos como ese concepto justamente de que el tener una edificación sostenible es carísimo, cuando en realidad en ciertos casos, y podría ser que en la mayoría, sale más económico de lo que te saldría una edificación normal, porque como ya dije, representa varios ahorros a la hora de construir, ¿no? Es usar materiales de la zona, incluso eso puede apoyar la economía del lugar, ¿no? Porque le vas a comprar a proveedores locales, evitarte aires acondicionados. Bueno, primero que nada sería quitarnos esta idea de que es caro, cuando un buen arquitecto te puede hacer un diseño bioclimático, una edificación sostenible y puede salirte mucho más barato. Y otra cosa que justo retomo lo que mencionábamos hace rato de la ciudad, ¿no? De cómo vamos a rediseñar la ciudad. Básicamente tomemos, por ejemplo, el centro histórico. Desde sus inicios se ha modificado muchísimo, que el centro histórico, pues la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un proceso largo, sí, pero con los arquitectos adecuados, es decir, con arquitectos que tomen en cuenta la ética y al ambiente de verdad, porque muchas veces la corrupción es la que hace daño a la industria de la construcción y se opta por irse por por quedarnos con el dinero y ya construir lo que se pueda en vez de realmente pensar en soluciones viables, ¿no? Entonces creo que sería quitarnos como esas ideas y poco a poco ir generando un plan para, pues sí, empezar, como decían, a rediseñar nuestras ciudades. Y pues creo que eso.
Bueno, yo solo quería como agregar que sí, o sea, sí podríamos pensar en que la arquitectura sostenible puede tender a ser cara y sí lo podría hacer en tanto que países desarrollados utilizan estrategias como paneles solares, los cuales también no son accesibles para comunidades marginadas y tampoco, en cuanto a economía, pues tampoco son accesibles, ¿no? Sin embargo, por eso, bueno, en este caso proponemos el diseño bioclimático como una alternativa, ya que, pues, por ejemplo, en comparación con el panel solar, pues podríamos orientar bien el edificio de manera que tenga esta ventilación e iluminación natural en vez de utilizar un panel solar, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de algún estudiante? ¿Reflexión o conclusión que quieran compartir? ¿Allá en línea tienen pregunta? ¿No? Bien. A ver, un breve comentario aquí. Nada más, veo también como rescatando para hilar también lo que van presentando otros estudiantes, algunos, por ejemplo, hicieron esta reflexión también de cómo estaban vinculados también el tema que trabajaban con también los otros objetivos del desarrollo sostenible, y esa visión lo que, o sea, sí nos aporta es como tener esta visión como sistémica, ¿no? O sea, recordemos que el enfoque es como esta, o sea, tener una reflexión crítica, pero un pensamiento sistémico. Y cuando vemos como varios elementos así que parecen como que son de dimensiones distintas, sí nos ayuda como a ir analizando cómo, o sea, como mi tema en concreto, o sea, cuáles son las vertientes que tienen más hacia justo, ¿no? Lo social, lo hídrico, o sea, estas dimensiones que empezaron como a mostrar, pero nos puede llevar como a ver como si en el análisis que tenemos, o sea, nos está faltando como algo, ¿no? O sea, o si podemos tener una visión alternativa. Por ejemplo, me pregunto si por ejemplo, una perspectiva desde la arquitectura, ¿cómo se llama? La producción social de la arquitectura también podría, por ejemplo, entrar acá, ¿no? O sea, o sea, puedes ver la arquitectura como una industria así per se, pero también trabajarlo como desde una perspectiva también como más horizontal, no sé, donde las personas sean actores también como en la producción de la arquitectura, ¿no? O sea, como que pienso como en las dimensiones que podemos seguir como analizando. Digo, el tema es fascinante, pero ir hilando puede ir enriqueciendo, ¿no? También. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, vamos con el equipo 7, que nos presentará virtualmente desde el campus Chiapas su proyecto Reverdeciendo Zonas Urbanas. Excelente, muchas gracias. Disculpen, al Zoom le queda 6 minutos. ¿Podrían terminarlo, iniciar otro y comenzamos para que no nos llegue a interrumpir, por favor? Estamos solo a la espera de un compañero que está ingresando a la sesión. Parece que sí, pero para confirmar, ¿nos escuchan bien? Sí, les escuchamos. Excelente, gracias. Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Terry Swearingen, activista y enfermera norteamericana. Las ciudades cada vez tienen temperaturas más extremas
El calor cada vez nos afecta más y más en nuestro día a día, y este cambio no solo lo resentimos nosotros, sino que también el medio ambiente. Muy buenos días, mi nombre es Walter León y junto con mis compañeros José Miguel Nigenda y José Andrés Moreno representaremos al proyecto Trees for Me. Empezamos. En primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que está pasando hoy día. ¿Qué está sucediendo en México? Vemos una situación preocupante de la deforestación, ya que en México se usan 142.4 millones de hectáreas para el sector agropecuario, lo que representa el 72% del territorio nacional. Igualmente, encontramos una situación de la mancha urbana, reflejada en que en Ciudad de México esta creció en un 170% entre 2002 y 2018, según el Gobierno de México. De igual manera, en Tuxtla Gutiérrez, nuestra ciudad de residencia, creció en un 250% entre 1986 y 2014, según un estudio de la UNACH. También, en cuanto a esfuerzos por llegar a ciudades sostenibles, las zonas verdes de la Ciudad de México ocupan un 4.5% de la superficie total de la ciudad. Y de hecho, se requiere por la OMS un número de 16 metros cuadrados, cuando en realidad es de 7.5 metros cuadrados por habitante. En el tema de salud poblacional, un estudio realizado por los servicios de atención psiquiátrica demostró que 3.6 millones de mexicanos padecen de depresión. Sin embargo, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Health Psychology, se demostró que las plantas son grandes aliadas para combatir el estrés. A partir de ello concluimos que la problemática que queremos tratar es la disminución de áreas verdes en la República Mexicana a raíz de la urbanización, lo que ha provocado que tanto la temperatura como la sensación térmica hayan incrementado considerablemente. De acuerdo con los estudios de la UNAM, desde 1975 ha habido un aumento en la temperatura de 0.3 grados por década. Aquí se muestran también una gráfica que compara la temperatura promedio de la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 2004 hasta 2022, y en esta se muestran las temperaturas mínimas y máximas de ambas entidades. Consideramos entonces que es indispensable desarrollar planes de urbanización que tomen en cuenta el desarrollo sostenible, y nosotros queremos ser parte de ello. Nuestra propuesta consiste en un proceso integral de 4 fases. El primero es análisis y diseño, que consiste en ofertar los proyectos disponibles según las necesidades y capacidades de los usuarios. Distribución de recursos. En esta se accederá a los bienes requeridos para el servicio mediante el uso de la página web. Es decir, en ella se planea comercializar plantas, accesorios y herramientas para el mantenimiento de las mismas. El proceso de reestructuración territorial se refiere a instalar el proyecto escogido con los recursos previamente designados en los hogares de nuestros usuarios. Y por último, está monitoreo y asesoramiento. Aquí se deja la puerta abierta para seguir en contacto con nuestros usuarios que así lo deseen, mediante sesiones informativas o el mantenimiento de sus jardines. Entonces, en esencia, la propuesta es comercializar plantas para combatir la sensación térmica de los hogares y locales mexicanos. A partir de esto, hemos determinado que nuestra meta con este proyecto es reducir la sensación térmica de los hogares mexicanos en un lapso de 10 años. ¿Y a qué nos comprometemos? Entre nuestros objetivos diseñados con la metodología SMART, tenemos distribuir plantas alrededor de toda la República para finales del 2025 a través de una tienda en línea para contar con presencia nacional. Otro objetivo es emitir reconocimientos en conjunto con las comunidades comprometidas con la visión del proyecto para 2026. Es decir, reconocer a estas comunidades que están haciendo realmente un esfuerzo por el problema. Como tercer objetivo, queremos colaborar al menos con una iniciativa afín al proyecto para 2027. Como idea principal tenemos la propuesta de Tecnosoles, que tiene una iniciativa de cultivo sustentable en los hogares mexicanos. Como número 4, concientizar a las comunidades mediante campañas de información y donación de plantas hasta 2030. Reverdecer al menos 20% de la superficie urbana de las principales zonas metropolitanas de México como nuestro último y más importante objetivo. Nosotros buscamos hacer este proyecto posible y en el camino también queremos formar parte de él a nuestra comunidad estudiantil
a ustedes, a todos, porque el camino va a comenzar cuando siembres tu primer árbol. Muchas gracias. Y me parece tenemos retroalimentación del doctor Luis Fernández, que está en línea. Adelante. Muchas gracias. Bueno, les mando un saludo a quienes nos están viendo, bueno, a quienes están de forma presencial y en línea. Felicidades al equipo por su proyecto. Sin lugar a dudas, una iniciativa importante que ataca un problema pues enorme, ¿no? En el que nos estaremos enfrentando, pues ya nos estamos enfrentando y conforme vaya aumentando la temperatura, pues cada vez va a ser pues más importante este fenómeno de las islas de calor urbanas, ¿no? Entonces, pues aquí atender ese fenómeno va a resultar fundamental. Tengo algunos comentarios, digamos, muy puntuales y algunas cuestiones más generales, que es recuperar un poco las observaciones que se estaban haciendo al proyecto anterior, que siempre van a ser muy importantes a la hora de dirigir, de diseñar un proyecto de sostenibilidad, y es que no nos quedemos con la visión únicamente del medio ambiente al hablar de sostenibilidad, ¿no? Y digamos, mencionan salud, que por supuesto es un asunto fundamental. Hay enfermedades, muertes, ¿no? Por olas de calor mortal, pero hay otro tipo de situaciones sociales que bien también podrían incluirse en este asunto, como, por ejemplo, si estamos hablando de zonas urbanas como Iztapalapa en la Ciudad de México, pues ahí tienen un espacio de menos de 2 metros cuadrados, me parece, de áreas verdes por habitante, ¿no? Y además sin espacio alguno como para reverdecer. Entonces, soluciones como decir, vamos a reverdecer 20%, se enfrenta a un problema práctico de que las zonas mismas no tienen espacio, ¿no? para reverdecerse. Entonces, esto tendría que ir acompañado, por supuesto, digo, esto es un proyecto inicial, pues digamos, si lo quisieran ver con una visión realmente de futuro y que se pudiera elaborar, tiene que ir de la mano con planeación urbana, ¿no? Porque si no se lleva a cabo una rearquitectura, un rediseño de la arquitectura urbana, pues simplemente no se va a poder. Ahora, por el otro lado, y esto es algo que ha ocurrido mucho en la Ciudad de México y en otros lados, de que se quiere atacar el problema de las pocas áreas verdes que existen, es que entonces se le da un cierto dinero, digamos, a las delegaciones, a las alcaldías ahora, y entonces van y ponen ahí algunas plantitas y demás, y luego no hay ningún tipo de seguimiento. Entonces, pues ahí ves las plantitas que se ven muy bonitas durante unos meses y luego ya quedan abandonadas, mueren, porque no hay alguien, ¿no? Que se esté encargando de ellos. Ahora, además, como el proyecto es de comercialización, entonces que va más hacia los individuos, entonces esto requeriría entonces también pensar en una especie de seguimiento para el manejo de los árboles, porque no es solamente que tengan los árboles y que eso va a solucionar, sobre todo pensando a largo plazo, porque la gran mayoría de las personas no sabe cómo manejar los árboles, qué cuidados requieren, etcétera, para que realmente pueda pensarse como una verdadera solución que pueda reducir el efecto de isla de calor urbana, ¿no? Para que realmente pudiéramos atacar. Estas son como algunas cuestiones puntuales que a la hora de que ya lo ves el proyecto de forma práctica se tendrían que enfrentar. Y por último también, para que fuera comercializable, pues también es importante, digamos, para ir cerrando mi comentario con lo que inicialmente pensé, es que que primero que nada se tome en cuenta la salud, pues las condiciones de vida, el bienestar,
el florecimiento como una cuestión fundamental, ¿no? O sea, no solo que el cambio climático, porque desafortunadamente la gran mayoría de las personas toman esto como problemas de segunda, de tercera categoría, incluso si no lo son, por supuesto que no lo son. Pero la gran mayoría de las personas dice, ay, pues sí, pero pues bueno, si no tenemos seguridad, si no tenemos empleo, si no tenemos, etcétera, cantidad de problemas, esto lo van a poner en en el último nivel de prioridad, ya sea a nivel de gobiernos o a nivel de ciudadanos, ¿no? Que lo ven como, pues, ¿por qué habría de gastar dinero en esto si tengo otros problemas delante? Entonces, eso significa enmarcar la problemática y la solución de una forma integral, como se mencionaba con el proyecto anterior, de una forma sistémica y sobre todo el impacto personal. O sea, ¿por qué a mí me conviene hacer esto directamente ahorita en el corto plazo? Porque tengo que desembolsar en el mediano y en el largo plazo. Enfocarlo de esa manera es fundamental. Por supuesto, atacan un problema sumamente importante que va a ser muy serio, pero pues sí se tienen que, hay que ir pensando también, incluso aunque sea esta una propuesta, en el caminito a una implementación y en el largo plazo, qué va a ocurrir con esos árboles, qué va a ocurrir con las personas más adelante, ¿no? Esas, digamos, serán mis reacciones iniciales. Veo que va a haber retroalimentación del equipo, tal vez de ahí podemos decir algo más. Muchas gracias y felicidades por el proyecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Nada más para comentarle que nosotros también, como hacer esta propuesta más fuerte, diseñamos una página web como piloto y también consideramos una serie de plantas que se pueden adaptar a muchos estilos de infraestructura dentro de, pues, las comunidades en México, ¿no? Tuxtla, en nuestra localidad, no es todo perfecto, como sabemos en general. También hay comunidades que pues están un poco más rezagadas y quizás no cuentan con el espacio para tener un árbol frutal grande como lo puede ser un mango, un aguacate, etcétera. Pero nosotros dentro de esta página web damos opciones de todo tipo de plantas, o eso es lo que buscamos, como lo puede ser la monedita, y en ella, que es una enredadera, pues puede escalar sobre las paredes, no necesita como tal un espacio terrestre muy amplio. Entonces se puede hasta sembrar en las banquetas, claro, con el permiso del gobierno, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es incluir a todos en este proyecto, ofertando distintos tipos de plantas para distintas necesidades. Y también dentro de nuestra web, que de momento es un piloto, incluiríamos las descripciones y necesidades de cada planta para que el cliente esté informado de qué es lo que va a hacer con esta planta y para que, pues, vaya, este ser vivo pueda perdurar muchos años. Y también mencionarle que en esta misma página web nosotros tenemos un apartado de proyectos en donde definimos qué es lo que podemos hacer con la gente o con nuestros usuarios, que consideramos a nuestros usuarios como personas físicas que tienen una casa, una localidad, un local, al mismo gobierno en áreas verdes como parques o avenidas con boulevards, etcétera. Y también la parte de Reverdeciendo mi Cuadra, que es como estas comunidades que tienen como parquecitos más pequeños que son privados o una sección un poco más grande que una casa, pero es de dominio público, pues también les ofrecemos la oportunidad de reverdecerles o mejorarles este apartado de su área verde, ¿no? Y dentro de las cosas que usted había mencionado de cómo podemos fortalecer la propuesta para que se tome como una necesidad, algo de primera necesidad, vaya, es que en la infografía se menciona que 3.6 millones de mexicanos padecen de depresión actualmente y las plantas, un estudio de una revista científica que se llama Journal of Health Psychology, demuestra que las plantas son grandes aliadas para combatir este problema y en la pandemia lo vimos. Muchas personas que se encerraron empezaron a pues sufrir este tipo de enfermedades psicológicas como la depresión y la ansiedad, y las personas, como en mi caso, que tenemos un jardín amplio, pues consideramos que pudimos soportar un poco más este encierro, ¿no? Y también, por mencionar igualmente, tener plantas o tener este tipo de seres vivos en nuestros lugares de trabajo aumenta la productividad en un 15%, según la Universidad de Cardiff. Entonces, tenemos nuestros datos que quizás en la infografía no nos dio tiempo de mencionar por el tiempo límite que se nos dio, pero consideramos que tenemos estos argumentos que en su momento
vamos a ir fortaleciendo para que la gente considere que esta propuesta es de primera necesidad. Muy bien, si me permiten hacer nomás un seguimiento a esto que mencionaron. Primero, gracias por mostrar la página, se ve muy bonita la página, se ve muy bien diseñada, entonces, padrísimo. Y ya con respecto a lo que mencionas, entonces sí, me da gusto todo lo que comentas para entonces hacer un pequeño seguimiento de lo que mencionaba de las cuestiones de justicia social. Aquí hay algo muy particular, por ejemplo. Entonces, si es a través de una página de internet, en primer lugar, y dos, que es comercializable, entonces ahí viene la cuestión social, en primer lugar, por la brecha digital. Entonces, ¿quién tiene acceso a internet en primer lugar? Tal vez estamos acostumbrados a que, pues en general nosotros todos tenemos internet, pero tantas comunidades, por ejemplo, hay en Chiapas, que no tienen, ¿no?, acceso a internet, ¿no? Entonces, la brecha digital es una cuestión no solo tecnológica, sino socioeconómica, que es una cuestión pues muy importante, y al mismo tiempo, si es comercial, pues sobre todo también piensen que en realidad, pues digamos, para una persona clase media, clase alta, pues no necesitas hacer demasiados argumentos, porque incluso por cuestión estética pueden decidir querer las plantas y punto. Pero digamos, quienes más lo necesitan, quienes más van a ser afectados por el efecto isla de calor urbana, realmente son los de la escala más, la situación económica más baja. Entonces, aunque por supuesto son ciertas las cosas que estás mencionando de la salud mental, muy desafortunadamente en general, la salud mental no está vista en realidad como una cuestión de primera necesidad. Lo digo en general, o sea, incluso nosotros mismos ponemos nuestra salud mental por debajo de otras prioridades, pero ahora con alguien que tenga necesidades socioeconómicas muy fuertes, eso le resulta incluso tan abstracto, la salud mental, que ni siquiera sea un argumento. Y sí necesitan, si tienes $2 diarios para vivir, o menos, o un poco más, requieres que sientas un riesgo ahora, ¿no? O sea, para que esto se transforme en una inversión. Por supuesto, esto no es una cuestión únicamente de este proyecto, es una cuestión sumamente compleja, pero que sí tienen que considerar si queremos atender pues, a los más vulnerables, ¿no? Porque las clases socioeconómicas más altas, por supuesto, tienen casas que están mejor acondicionadas para vivir, incluso si no le ponen plantitas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay cuestiones importantes siempre a considerar. Pero de nuevo, muy bonito proyecto, y la página me gustó muchísimo, muy bonito el diseño. Entonces, de nuevo, felicidades. Sí, también otro comentario a lo que usted nos dice, que estamos totalmente de acuerdo. Consideramos que la mayoría de las personas en comunidades rezagadas pues pueden ser consideradas las de mayor atención para nosotros como proyecto. Y justamente aunado a esto, habíamos pensado como equipo desarrollar dentro de la misma página web un servicio de suscripción gratuita por SMS, por mensajería SMS, en el cual tienes que acceder a la página una única vez, y a partir de ahí ya te empieza a llegar información por mensaje de texto, vaya, y ahí ya solo necesitas tener señal, que sí, también es un servicio de pago, pero es más accesible para la mayoría de la gente y para este tipo de comunidades rezagadas. Y en el caso de la información, y para que la gente también comprenda un poco sobre la importancia de esto, de este proyecto, como uno de nuestros objetivos, y lo mencionamos también en la infografía, era que queríamos, y es parte del proceso también que vamos a brindar, es capacitar a las personas, a nuestros clientes, y dar una como que apertura para todos, ¿no? Darles a entender qué es, cómo podría funcionar. Y hay una parte en un objetivo que tenemos, que es regalar árboles frutales para que la gente pues los pueda sembrar ellos mismos, ¿no? Y les informaremos cómo hacerlo también. Muchas gracias. No me queda claro quién me está escuchando fuera de los que veo en pantalla del equipo de Chiapas, pero quisiera en primer lugar felicitar a la Escuela de Humanidades y Educación por esta excelente iniciativa, al doctor Rubio por su liderazgo, a Roxana, a Miriam, a todo el equipo docente
por hacer realidad esta iniciativa y sobre todo a ustedes como estudiantes. Les agradezco su interés y me llena de orgullo ver la disposición, las ganas de llevar a cabo estos proyectos. Como Tecnológico de Monterrey, pues nos estamos comprometiendo cada vez más con la sostenibilidad, con el cambio climático. Es así que surge Ruta Azul como un plan de sostenibilidad. Y como han mencionado muchos de ustedes, la educación es juega un papel fundamental para enfrentar esta crisis, que no se trata solo de qué debemos de hacer, qué soluciones brindar, qué acciones se deben de llevar a cabo, sino también quiénes debemos de ser frente a la crisis, cómo debemos de modificar nuestras visiones, nuestros valores para que eventualmente esto cambie nuestros comportamientos y nuestras acciones. Esto es un asunto fundamental y que nos compete a todos, nos compete a los directivos del Tecnológico de Monterrey, a los profesores, a los colaboradores y a los estudiantes. Todas tenemos que ser parte de las soluciones porque, como ustedes saben, estamos frente a una crisis, una emergencia climática. Rápidamente se nos está acabando el tiempo antes de que la situación a nivel global se torne en una cuestión sumamente compleja, con efectos catastróficos. México es un país muy vulnerable ante los efectos del cambio climático y no estamos preparados para enfrentar esta situación. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro a todos, como docentes, como alumnos, que no estamos listos. Y con 1.2 grados de aumento de la temperatura que tenemos el día de hoy, ya estamos viendo unos efectos sumamente grandes, de gran magnitud y frecuencia, y también las reacciones que estamos teniendo como sociedades, como países, vemos que no estamos a la altura. Y esto es antes de que se torne, digamos, en un cambio climático aún más complejo. Entonces tenemos que actuar rápido, de forma urgente. Esto no es para dentro de 10 años o 50, esto es el día de hoy. Y que esto no significa solamente brindar pequeños cambios, pequeñas modificaciones a nuestro estilo de vida, sino que necesitamos una transformación de la sociedad. Tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestras prácticas, lo que hemos hecho como civilización, lo que hacemos en nuestro día a día, tenemos que modificarlo para poder estar a la altura de las circunstancias. Simplemente mencionarles, recientemente aquí en el Tecnológico de Monterrey lanzamos el Índice de Cultura y la Sostenibilidad para entender cómo estamos, qué es lo que piensan los alumnos, los profesores, los directivos. Aquí lo desarrollamos con un profesor que está ahí presente, el doctor Gabriel Cue, y un servidor, la doctora Florina Redondo también, y que se desplegó en el Tecnológico de Monterrey. Y algo que quisiera compartirles rápidamente con ustedes de qué piensan, cuál es el diagnóstico de cómo están los estudiantes. Vemos que tenemos una visión de la sostenibilidad despolitizada, es decir, todo está basado en la reducción del consumo y eso por supuesto es una cuestión importante, pero no se está viendo la dimensión social, la dimensión política, la presión que tenemos que ejercer a los gobernantes, al sector privado para que cambie sus prácticas. Eso es algo que en general no estamos entendiendo como personas y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Hay un gran desconocimiento también de la crisis. Todavía muchas personas que no saben bien qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Y también hay una cuestión de responsabilidad muy importante. ¿A quién le toca actuar? Y entonces a nivel nacional sabemos que solo 3 de cada 10 mexicanos sienten que tienen responsabilidad para enfrentar esta crisis y es algo que en el TEC de Monterrey se refleja casi de igual manera. Vemos que la gente identifica a los gobiernos con que tienen un papel importante, pero no se identifica al sector privado, por ejemplo, como que tiene una gran responsabilidad. Y por el otro lado, no se ve que las personas tienen algo más que hacer que solamente reducir su huella ecológica. Entonces, esto es inaceptable, no podemos estar así. Tenemos que ver qué tenemos que hacer en el espacio público, frente a los gobiernos, con nuestras comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil, mucho más, y que esos pueden tener un gran impacto, que no se trata de resolver el problema mundial,
Se trata de resolver el problema ahí donde vivimos, con quienes estamos, en nuestras comunidades, y que lo tenemos que hacer de forma urgente. Entonces, al ver estos proyectos me llena de entusiasmo, me llena de esperanza, porque la esperanza se construye con base en las acciones, no con una idea ingenua de que todo va a estar bien, sino viendo que nos ponemos las pilas, que nos ponemos a actuar, que nos ponemos realmente a poner las manos a la obra. De tal manera, este proyecto me llena de esperanza y pues simplemente de nuevo agradecer a la Escuela de Humanidades, al doctor Julio Rubio, a las profesoras Marta, Roxana, Miriam Gleason por el liderazgo, a todo el equipo docente y a ustedes estudiantes por su involucramiento, que esto sea el inicio de todo lo que pueden hacer. No acaba con este semestre, esto es para el resto de sus vidas, sigan llevando a cabo acciones y esos proyectos no los dejen aquí, que puedan continuarlos más adelante. Entérense de los diversos concursos que lleva a cabo el TEC de Monterrey, por ejemplo, el Earthshot Prize. Eso es un premio en el que nosotros como TEC somos parte, nominamos proyectos mexicanos que puedan ser parte del Earthshot Prize. Entonces, estas ideas que están haciendo las pueden desarrollar, las pueden poner a concursar y que lleve a un fin aún más amplio. Entonces, que ojalá continúen estos proyectos, ojalá continúe su compromiso y también quisiera agradecer el apoyo de UNESCO en esta iniciativa. Sin ustedes y el apoyo que nos han brindado, pues no se alcanzarían estos grandes logros. Así que muchas felicidades a todos, a todas. Gracias por su interés y compromiso y muchas gracias por involucrarme en su proyecto. Felicidades a todos, a todas por esta participación. Que esta sea siempre el primero de muchos encuentros. Felicidades a todos. Agradecemos al doctor Fernández por sus palabras, a las personas que en representación de UNESCO México nos acompañaron, a la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México por promover estos espacios para conversar y a Campus Santa Fe por recibirnos. Muchas gracias a todas y todos por estar y participar. Muy buenas tardes.